La escalera del sótano chirrió ruidosamente cuando Lar apoyó su peso en ella. A pesar del ruido, al principio su padre no parecía darse cuenta de su llegada. Estaba tan concentrado, inclinado sobre su mesa de trabajo, instalada en un rincón del sótano. Estaba pasando unas tijeras con la piedra de afilar. Por un momento, vio a su padre sin darse cuenta mientras afilaba las tijeras. Lars se sintió como un fantasma, como si hubiera abandonado este mundo y su familia no pudiera verle ni oírle. Entonces el pensamiento le dio un escalofrío. Habló por fin para romper el silencio. ¿Querías verme, papá? Su padre dejó las tijeras y la piedra de afilar sobre la mesa antes de volver la vista hacia su hijo, con una sonrisa en la cara. No te había oído bajar, exclamó su padre. No hay nada como el trabajo para no darte cuenta de los que pasan a tu alrededor. ¿Has podido arreglar la bomba, hijo? Lo siento, papá, dijo Larn. He intentado sustituir el motor de arranque y cualquier otra cosa que se me ha ocurrido, pero nada ha funcionado. Sé que has hecho lo mejor posible, hijo, dijo su padre. Eso es todo lo que importa. Además, los espíritus de la bomba son tan viejos y tercos que la maldita bomba no funciona bien en la mitad del tiempo. De todos modos, veré si puedo conseguir que un mecánico de Frassenville venga a arreglarla antes de que acabe la semana. Mientras tanto, la lluvia ha sido muy buena, así que no debería existir ningún problema. Pero de todos modos, había algo más que quiero que veas. ¿Por qué no te sientas en un taburete para que los dos hombres de la casa puedan hablar? Preguntó sonriendo. Cogió el taburete adicional que había debajo de la mesa de trabajo. Su padre hizo el gesto para que se sentara. Entonces, cuando vio que su hijo se había puesto cómodo, comenzó a hablar. Creo que te he hablado muy poco de acerca de tu bisabuelo, ¿no? Dijo su padre. Sé que nació en otro planeta, dijo Lance sinceramente, y sé que se llamaba Augusto, igual que mi segundo nombre. Es cierto, afirmó su padre. Era tradición en el mundo de tu bisabuelo de que el nombre del padre pasara al hijo primogénito en cada generación. Por supuesto, tu bisabuelo llevaba mucho tiempo muerto en el momento en que naciste. Pero era una gran persona. Así lo hicimos para honrar su memoria. Un buen hombre siempre debe ser honrado, no importa cuánto tiempo pase de su muerte. Por un momento, el rostro grave y reflexivo de su padre se quedó en silencio. Luego, como si hubiera tomado alguna decisión, levantó la cara para mirar a su hijo con lágrimas en los ojos y volvió a hablar. Tu bisabuelo murió a los pocos años de nacer yo. Cuando cumplí los 17 años, mi padre me llamó a este sótano y me contó cómo tu bisabuelo llegó a este planeta, del mismo modo que yo te explicaré a continuación. Verás, mi padre había decidido que antes de convertirme en un hombre era importante que supiera de dónde venía. Y me alegro de que lo hubiera hecho, porque lo que me dijo entonces me fue muy útil desde entonces, al igual que espero que lo que voy a decirte también te ayudará en el largo camino que te espera. Ni yo ni mi padre tuvimos que luchar para la gloria del emperador, pero esa es la forma de cómo suceden las cosas. Cada generación tiene sus propias penas y hay que sacar lo mejor de uno mismo para superarlas. Eso es lo único que se puede hacer. Creo que debería ir al grano y explicarte lo que me explicó mi padre. Una vez más, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, su padre hizo una pausa. Mientras esperaba que empezara, Lance se encontró pensando que su padre parecía una persona mayor, mirándolo fijamente como si por primera vez se diera cuenta de las líneas y arrugas en el rostro de su padre, el color gris que empezaba a cubrir su cabello en vez del negro y brillante. Los signos de envejecimiento habrían jurado que no parecían tan mayor una semana antes. Era casi como si su padre había envejecido una década en los últimos días. Tu bisabuelo sirvió en la Guardia Imperial, dijo su padre al fin, como lo vas a hacer tú muy pronto. Al ver que su hijo lo iba a inundar de preguntas, levantó la mano para que guardara silencio. Podrás hacerme las preguntas que quieras después, pero ahora es mejor si me dejas explicarte lo que mi padre me dijo. Créeme, una vez que haya terminado sabrás por qué. Creo que deberías saberlo. Pendiente de cada palabra en silencio del sótano, Lar oyó a su padre explicar la historia de su bisabuelo.
Mi abuelo era un soldado de la Guardia Imperial, dijo su padre. Por supuesto, él no nació para ser un guardia imperial, nadie lo hace. Para empezar, no era más que otro hijo de granjero como tú o como yo, nacido en un mundo llamado Arcadus Quinto. Un mundo no muy diferente a este, un lugar tranquilo, con tierras fértiles para la agricultura. No era un planeta con gran población, por lo que un hombre siempre tenía tierras fértiles para cultivado de sus tierras una y otra vez, al igual que generaciones anteriores de su familia en Arcanus V habían hecho antes con él. Con el tiempo habría muerto y habría sido enterrado allí, y su carne regresaría a la tierra fértil, mientras que su alma se reuniría con el emperador en el paraíso. Eso es lo que tu bisabuelo pensaba que tenía reservado el futuro. Cuando cumplió los 17, le llegó la carta de reclutamiento, informándole de que había sido reclutado para la Guardia Imperial y todo su mundo cambió. Tu bisabuelo no era tonto. Sabía lo que significaba ser reclutado. Sabía que era una pesada obligación ser un soldado de la guardia. Una obligación peor que la amenaza del peligro o el miedo a morir solo y sufriendo bajo un sol frío y distante. Su mayor temor era la pérdida, el tipo de pérdida que se produce cuando un hombre sabe que se va de su hogar para siempre. Es una obligación que cada soldado de la guardia asume. La carga debe ser que no importa cuánto tiempo vivirás, no volverás nunca a ver a tu familia, amigos de la infancia e incluso tu planeta natal. Un soldado de la Guardia Imperial nunca regresa. Lo mejor que puede esperar, si sobrevive el tiempo suficiente y sirve al emperador bien, es que se le permita retirarse e instalarse en un nuevo mundo, en algún lugar entre las estrellas, a sabiendas de que nunca regresaría a su mundo natal para siempre. El corazón de tu bisabuelo estaba triste cuando se despidió de su familia y se dispuso a presentarse en el centro de reclutamiento asignado. A pesar de que sentía cómo su corazón se rompía en ese momento, tu bisabuelo fue un buen hombre y piadoso. Él sabía que la humanidad no está sola en la oscuridad, sabía que el emperador está siempre con nosotros, al igual que sabía que nada de lo que ocurre en toda la galaxia era la voluntad del emperador. Y si el emperador quería que dejase su familia y su mundo natal para siempre, tu bisabuelo sabía que el emperador tendría sus motivos. Comprendió lo que los predicadores querían decir cuando nos dicen que no debemos dudar de los caminos del emperador. Sabía que era su deber seguir el camino trazado para él. No importaba que no lo entendiera. Así confió su vida a la bondad y gracia del emperador. Tu bisabuelo dejó su planeta natal para buscar su destino entre las estrellas. Los años que siguieron fueron muy duros. Le contaba a mi padre sobre sus inicios como soldado de la Guardia Imperial. Vio más que la mayoría de las maravillas y horrores de la galaxia. Vio mundos donde miles de millones de personas vivían encima de unos sobre otros, como insectos en torres gigantescas, sin ser capaces de respirar aire limpio o de ver el sol. Vio mundos desiertos en los que durante todo el año no vio ni una gota de lluvia. Vio a los guerreros benditos por el emperador, los astartes. Cuando hablaba de ellos decía que eran como gigantes con forma humana, y habló de grandes máquinas, tan grande que esta casa de campo encajaría dentro de una de sus pisadas. Vio pesadillas en la forma de sinos retorcidos y cosas 10 veces peores. A pesar de que se enfrentó a mil peligros y más, aunque algunas veces fue herido de gravedad y parecía cercana a su muerte, nunca su fe en el emperador vaciló. 5 años se convirtieron en 10, 10 se convirtieron en 15 años, 15 hizo 20, y así tu bisabuelo siguió las órdenes sin quejarse nunca, sin preguntar cuándo sería licenciado del servicio, hasta que por fin, casi 30 años después de que había sido reclutado, fue enviado a Yuma al cuarto. Ese mundo no significaba nada para tu bisabuelo entonces, no al principio. Para entonces ya había visto decenas de planetas parecidos. A primera vista, Yuma el Cuarto no parecía tener nada que destacara sobre la mayoría de planetas que había visto. Su regimiento acababa de terminar una larga campaña y había sido enviado a Yuma el Cuarto para descansar y recuperarse durante un mes antes de ser enviados a la guerra una vez más.
Para entonces, tu bisabuelo se estaba haciendo viejo y las heridas que había sufrido 30 años de batallas empezaban a pasar factura. Lo peor de todo eran sus pulmones, que nunca había sanado correctamente después de inspirar un gas tóxico en un mundo llamado Torpus III. Y aún así no titubeó con su deber. Había dado su vida al servicio del emperador y hacía mucho tiempo que se había resignado a que el emperador decidiera si vivía o moría. Entonces un día, cuando faltaba poco para que su regimiento se trasladara a Yuma al cuarto, llegó la noticia ante el regimiento de algo extraordinario. El día del emperador estaba próximo, y como era el 30º aniversario de la fundación de su regimiento, como un acto de celebración de tan señalado día, se decretó que se celebraría un sorteo entre todos los hombres, y el ganador, si así lo deseaba, sería licenciado y se le permitiera quedarse en Yuma al cuarto cuando el regimiento dejara el planeta. Un sorteo de esas características para la Guardia Imperial bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que el día del sorteo se acercaba, un brote repentino de fervor religioso que se instaló en el regimiento, ya que cada hombre del regimiento oró fervientemente al emperador para ser elegido. Todos excepto tu bisabuelo, porque aunque rezaba al emperador cada mañana y noche, nunca pedía nada para sí mismo. ¿Y el bisabuelo ganó el sorteo? ¿Y así es como llegó a vivir en Yuma al cuarto? Preguntó Lar, jadeante de emoción y siendo incapaz de esperar que su padre acabara la historia. No, hijo, respondió su padre sonriendo benignamente. Otro soldado ganó. Pertenecía al mismo pelotón que tu bisabuelo. Había luchado a su lado a través de 30 años. A pesar de que el camarada de tu bisabuelo pudo licenciarse, no lo hizo. En su lugar miró a tu bisabuelo con sus agotados pulmones y le entregó el número ganador. Decidió que tu bisabuelo se merecía más el premio que él. Y así como tu bisabuelo pudo establecerse en Yuma al cuarto gracias a la bondad y a la abnegación de un camarada, aunque en los siguientes años tu bisabuelo siempre decía que no era tan simple. Decía a veces que fue la voluntad del emperador el que le permitió quedarse en el planeta y que fue el emperador el que decidió que su camarada le salvara la vida. Para tu bisabuelo era una especie de milagro, un milagro muy simple tal vez, pero un milagro de todos modos. Con esto, su padre se quedó en silencio. Mirándolo a Lar, podía ver las primeras lágrimas que se desprendían de sus brillantes ojos. Entonces, por fin su padre habló una vez más, sin apenas poder contener la emoción. Mañana, al igual que tu bisabuelo antes, vas a tener que abandonar tu hogar y tu familia para no volver jamás. Y sabiendo que vas a tener algunos años difíciles por delante, antes de que te marcharas para siempre, supuse que te gustaría escuchar la historia de tu bisabuelo y cómo vivió. Creo que no importa lo oscuro y las pocas esperanzas, el emperador siempre estaba a tu lado. Confía en el emperador. A veces lo único que podemos hacer, confía en el emperador y que todo va a salir bien. Al no poder contener más las lágrimas, su padre se dio la vuelta para que su hijo no lo viera llorando. Mientras que su padre lloraba en las sombras, Lar quedó sentado en el taburete, se sentía incómodo, luchando para encontrar las palabras adecuadas para calmar su dolor, hasta que finalmente decidió que era lo que tenía que decir y rompió el silencio. Lo recordaré, papá, dijo, y las palabras salieron con lentitud de sus labios. Voy a recordar cada palabra como has dicho. Voy a pensar en ellas cuando las cosas se pongan mal y te prometo, voy a confiar en el emperador, al igual que lo hizo el bisabuelo. Y te prometo algo más, no tienes que preocuparte por mí por servir al emperador. No importa lo que pase, siempre cumpliré con mi deber. Sé que lo harás, dijo su padre por fin mientras se limpiaba las lágrimas de sus ojos. Eres el mejor hijo que un padre puede tener. Y cuando seas un soldado de la Guardia Imperial, tu madre y yo estaremos muy orgullosos.